El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 18, dice lo siguiente. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que Jesús había resucitado y que él había dicho estas cosas. De manera interesante, podemos notar que el capítulo 20 del Evangelio según San Juan nos habla de la resurrección de Jesús, tal como lo había dicho él, que al tercer día él resucitaría de entre los muertos. Ahora, esta mujer de nombre María Magdalena cuenta a los demás discípulos, cuenta a sus compañeros, anuncia a las demás personas que el Maestro Jesús había resucitado de entre los muertos. Si nosotros leyésemos solamente el versículo 18 o el capítulo 20, para ser exactos, y miraríamos o nos fijaríamos en esta mujer de nombre María Magdalena, podríamos pensar que se trata de una mujer que toda su vida fue poderosa y valiente, pregonera de paz, evangelista o discípulo del Maestro. Podríamos imaginar que esta es una mujer que toda su vida fue piadosa, fue una mujer extraordinaria y virtuosa. Y sin embargo, lo que pocos saben o muchos desconocen es que esta mujer tuvo un oscuro pasado. Una historia triste que se tejió entre la traición, el adulterio, la miseria, la degradación humana. Es por eso que la historia de María Magdalena se constituye entre las historias más tristes, pero que tuvo un destino diferente cuando se encontró con el Maestro. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena, dice la Biblia, era una mujer que vivía en su infancia en Betania. Betania era una pequeña aldea muy cerca a Jerusalén, donde vivían en su gran mayoría personas que trabajaban al servicio del templo. Por ejemplo, algunos eran sacerdotes, fariseos, cantores, entre otros servidores del templo en Jerusalén. Muchos comentaristas concuerdan en que María Magdalena es probablemente hija o fue hija de un servidor del templo, posiblemente un fariseo, posiblemente de un sacerdote, etc. Sin embargo, María Magdalena tuvo dos hermanos más, entre ellos Lázaro y Marta. Entonces, Lázaro, Marta y María eran tres hermanos que vivían en Betania. Ellos, a muy temprana edad, perdieron a sus padres, quedaron huérfanos y por lo tanto quedaron al cuidado de un familiar, más específicamente de Simón, un tío fariseo que trabajaba al servicio del templo, trabajaba al servicio de la sinagoga, era un hombre de buena reputación. Uno podría imaginar que felizmente, en medio de la tragedia, un tío bondadoso, amable, pues se hizo cargo de esos tres pequeños hermanos. Tristemente, cuando estos hermanos crecieron, y entre ellos María, a causa de su belleza, a causa de su hermosura, este tío, un hombre pues sin escrúpulos, dice la historia que abusó de María. Y tristemente, cuando esto se dio y se hizo conocido entre el pueblo, entre la aldea, entre la pequeña aldea de Betania, muchos, en vez de salir a favor de María, pues salieron a favor del hombre de buena reputación, de Simón el fariseo. Ese Simón el fariseo, argumentando algunas cosas, pues hizo que todos mirasen con ojos de crítica, ojos de maldad a la pobre joven María. Y María, cansada de ver la injusticia que le estaba pasando, que su propio tío había hecho daño, le había hecho daño, ella, no soportando esa situación, porque la gente decía, pero algo habrá hecho, ¿no? Como para que
para que su tío haga tal cosa, etc. La historia cuenta que María de Betania, esta joven, fue a vivir a Magdala, a otra pequeña aldea cerca al lago de Galilea. Y allí esta mujer de María de Betania se convirtió en María Magdalena. Allí en Magdala, en este lugar, ella comenzó una nueva vida. Sin embargo, no era fácil. Su pasado la atormentaba, su mente no tenía paz, sentía que no era digna de empezar una nueva vida honesta y finalmente se dedicó al trabajo más antiguo del mundo. Fue una mujer que vendía su cuerpo a cambio de dinero, a cambio de algunas monedas. Eso le convirtió en una mujer de mala reputación, una mujer que tenía una vida terrible y triste. La historia de María Magdalena puede dividirse por lo menos en 5 partes que en esta hora quisiera compartir contigo. La historia de María Magdalena es una historia como la de muchos hoy en este mundo. Quizás tu misma historia, porque sí, alguno puede pensar que porque hoy estás en la iglesia o porque hoy estás feliz o estás acomodado en situaciones, la gente podría imaginar que tu vida fue fácil y que no tuviste que pasar por cosas trágicas o traumáticas. Pero en esta hora quizás estoy hablando para alguien que ha vivido toda una vida triste y que le costó mucho trabajo, muchas lágrimas, muchos desvelos, muchas tragedias para estar en donde hoy está. Tú puedes incluso mirarme y decir, el pastor Heisen, qué lindo, qué vida tan bonita la de ser un pastor, dedicarse solamente a las cosas de Dios, pero tú no sabes lo que yo tuve que pasar o cómo es mi historia, porque cada vida es una historia en la vida. Cada vida es una historia. Tú tienes una historia, tú tienes todo un trasfondo, todo un background que te lleva desde tu niñez, tu adolescencia, tu vida. Y mucha gente ignora todo lo que tú tuviste que pasar para llegar hasta donde tú estás. Estoy hablando para alguien que tuvo que trabajar mucho, quizás vender de ambulante o quizás trabajar en una casa o quizás estás trabajando ahora mismo en una situación así. Pero la gente no sabe todo lo que tú pasaste para llegar hasta donde tú estás hoy. La vida de María es una muestra de cómo Jesús encuentra una persona que tiene una vida triste, miserable, desgraciada, horrible para los ojos del hombre. Pero Dios se fija en esta mujer para ser una gran discípula, una persona que cuando uno la ve, jamás imaginaría de dónde Dios la sacó. Es que, queridos amigos, tú puedes tener la seguridad de lo siguiente. Tú no te puedes imaginar qué cosas tristes, qué cosas horribles, qué cosas lamentables puedes hacer cuando estás lejos de Dios. La vida de María es una muestra simplemente de eso. Tú no puedes imaginar hasta qué punto puedes caer, cuán bajo puedes llegar cuando estás desconectado del poder y de la mano protectora de Dios. Hay gente que hoy está purgando una condena en la cárcel que jamás se imaginó vivir sus mejores años allí. Hay gente que nunca imaginó perder a su familia por simplemente un momento, una situación del momento de placer. Hay gente que dice, pastor, quisiera que el tiempo vuelva atrás, quisiera retroceder el tiempo para hacer las cosas mejor. Nunca me imaginé pasar por eso. ¿Tú crees, querido amigo, que la gente que hoy está librando una enfermedad incurable o que está librando una adicción, se imaginó alguna vez vivir así, vivir de esa situación? ¿Tú imaginaste alguna persona que hoy está sumergido en la drogadicción? No puede vivir sin estar drogado o sin consumir sustancias narcóticas o estupefacientes. ¿Tú crees que esa persona que hoy está quizás
allí en una calle, un rincón, enviciado o adicto, ¿tú imaginaste alguna vez, o tú crees que esa persona alguna vez imaginó estar allí y dijo cuando era niño, me gustaría de grande ser un adicto, me gustaría de grande ser un drogadicto o una persona con alguna adicción? ¿Alguna adicción? No, nadie se imaginó eso. Por eso, amigo, tú no imaginas a dónde puede llevarte el pecado, el error. Pero también debes ser consciente de que no puedes imaginar cuán lindo y cuán hermoso, a cuán lugares preciosos Dios puede llamarte si permaneces sujetado de Él, de su mano. Escúchame, tú no puedes imaginarte a dónde puede llevarte el pecado, pero tampoco puedes imaginarte a dónde puede llevarte Dios si permaneces tomado de su brazo poderoso. La vida de María es una vida que tuvo una vida miserable, una muestra de la desgracia, de la traición, del error, de la decepción también, porque ella fue lastimada por su mismo familiar, por su mismo tío. Estoy hablando para alguien que quizás está pasando una situación similar o pasó. No puedes vivir en paz, no puedes estar con la mente tranquila porque los recuerdos te invaden, los recuerdos te destruyen. Pero ella tuvo su encuentro con Jesús y su vida jamás fue igual. La primera ocasión en que esta mujer, en que María de Betania, ahora María Magdalena, tuvo su encuentro con Jesús, está registrado allí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 4. Dice en la Biblia, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio mismo. Esa historia en el capítulo 8 del libro de Juan nos dice que vinieron los escribas y fariseos, gente malvada allí, queriendo valorizar más las tradiciones en vez de valorizar o valorar más a una persona. Vinieron dispuestos a matar a pedradas a esta mujer de nombre María Magdalena, que fue encontrada en una situación de adulterio. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, vete y no peques más. Sí, le dijo, vete y no peques más. Este fue el primer encuentro de Jesús o de María Magdalena con Jesús. Esta mujer que era una mujer que se vendía por unas pocas monedas, que vendía su propio cuerpo para conseguir un poco de dinero, un poco de estabilidad económica. Esta mujer tuvo su encuentro con Jesús allí, a punto de ser apedreada, a punto de morir. Tuvo su encuentro. Jesús la llamó. Jesús la llamó a pesar de su pasado. Y es que, amigos, Jesús no ve tu pasado miserable, tu pasado angustioso, sino que Jesús ve tu futuro glorioso. Jesús no ve tu pasado, sino que Jesús ve tu futuro glorioso. Porque Jesús no te ve como tú eres hoy, sino que Jesús ve cómo vas a llegar a ser si tan solamente te pones en sus manos de amor. Tú puedes tener la seguridad de que no importa lo que tú hayas hecho. Escúchame, eso de aquí no es una frase bonita de predicador, no es una frase, no es una muletilla, no es un dicho popular de los predicadores. No, escúchame, es la realidad, es lo que la Biblia dice. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, escúchame. No importa lo que tú hayas hecho ayer o la semana pasada o el año pasado, no interesa. Lo que interesa es que tú hoy, si te arrepientes y te arrodillas ante Dios, tú puedes empezar una nueva historia. Por eso es que Jesús le dice, bien clarito le dice Jesús, vete y no peques más. Esta situación, este encuentro extraordinario entre Jesús y la mujer adúltera o la mujer entre María Magdalena y Jesús fue lo que detonó en la mente de esta mujer que ella no era una cosa por quien puedan pagar la gente dinero o monedas, sino que ella era valorada, ella se sintió amada, sintió que Jesús la llamaba
a pesar de su pasado. La segunda lección en la vida de María se encuentra en el capítulo 10, versículo 39 de Lucas, donde dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En esta escena, en este episodio bíblico, nos encontramos con María y Marta, dos hermanas que habíamos mencionado anteriormente. María y Marta reciben la visita de Jesús allí en Betania. María había vuelto ya a su tierra natal, había recuperado a su familia. Eso es lo que hace el Evangelio, queridos amigos. Cuando Jesús viene a tu vida, no viene para arrebatarte, no viene para quitarte las cosas. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace Satanás. Pero Jesús vino para darte vida en abundancia, para que tú recuperes a las personas que has perdido a causa de tus vicios, para que tú recuperes la vida, tu trabajo, tu nombre, tu apellido, tus amistades que perdiste a causa de tus malas decisiones, a causa de tus errores. Ahora María, después de haber sido perdonada por Jesús, después de haberse encontrado en una situación de a punto de ser apedreada, ahora regresó a su familia y estaba con su hermana allí en Betania, y entonces reciben la visita de Jesús. Y cuando Jesús llega a la casa de Marta y María allí en Betania, dice la Biblia que Marta comenzó a hacer las cosas en la cocina, a barrer la casa, hacer las cosas con el objetivo de que Jesús se sienta cómodo. Y sin embargo María se sentó a los pies de Jesús a escuchar las lecciones, a escuchar la palabra de Jesús. Ante eso la hermana dice: Señor, por favor, que me ayude, María, porque estoy con tantas cosas. Y Jesús le diría, sin embargo, que María había escogido la mejor parte. La segunda lección que podríamos destacar a la luz del texto es que Jesús quiere que aprendas a sus pies. Está bien, Jesús te perdonó, Jesús te sacó de tu vida antigua, de esa vida con errores, de esa vida con flaquezas, de esa vida con tristezas, pero no quiere que tú te quedes así. Vete y no peques más significa que tú aprendas también a los pies de Jesús cada día. Si tú quieres crecer en la vida cristiana, tú necesitas aprender a los pies de Jesús, aprender a través de su palabra. Cada día que tú te levantes tienes que aprender que la Biblia dice lo que yo tengo que hacer. Yo me levanto en las mañanas y digo: Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. Entonces leo la Biblia, y lo que yo leo la Biblia es lo que tengo que hacer en la vida práctica. Nadie puede crecer en la vida espiritual sin comer, y la Biblia, la palabra de Dios, es la comida del cristiano. Amén. Entonces, si tú quieres crecer en la vida cristiana, tú necesitas aprender a los pies de Jesús. En tercer lugar, de manera interesante, la palabra de Dios nos lleva al libro de Juan, capítulo 11, versículo 32. Es la historia de la resurrección de Lázaro. Este es el otro hermano de María. En el anterior episodio vimos a Marta, la hermana de María Magdalena. Ahora vemos la historia o parte de la historia de Lázaro, también hermano de María Magdalena. Dice el texto: María, cuando salió a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan capítulo 11, versículo 32. Uno podría imaginar que si Jesús era amigo de María Magdalena, amigo de Marta y amigo de Lázaro, uno podría imaginar que la vida de estos tres hermanos estaba garantizada de por vida, que nada malo podría pasarles, que nada malo podría acontecer en su seno familiar. Y sin embargo, la Biblia dice que un día Lázaro enfermó. No se dice qué enfermedad, pero se dice que tanto María y Marta, las hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje a Jesús para que él venga a su casa y sane a su hermano, porque había hecho tantos milagros en tantas personas y era imposible imaginar que Jesús no podría hacer un milagro también en Lázaro. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús demoró varios días más, y cuando finalmente Jesús llegó a Betania, llegó al lugar a donde estaba María y Marta, tristemente Lázaro ya había fallecido, había muerto. Es más, estaba hediendo, dice la Biblia. Quiere decir que tenía varios días de muerto.
y estaba sepultado, estaba en la tumba, ¿sí? Estaba en el sepulcro y el cuerpo estaba descomponiéndose, estaba ya prácticamente podrido a causa de la muerte. Cuando Jesús llega, las hermanas vienen y le dicen, Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano, no habría muerto, sino que tú lo hubieras sanado. En esta lección podemos encontrar una gran verdad, que Jesús siempre responderá como Él quiere y no como tú quieres. Interesante. Porque el tiempo de Jesús, el tiempo de Dios, es un tiempo diferente al tiempo del ser humano. La aguja del reloj de Jesús o de Dios no marca igual que la aguja del reloj del ser humano. Porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces nos estresamos, a veces nos estresamos, a veces nos preocupamos, a veces nos angustiamos porque Dios no responde las cosas como quisiéramos o que las cosas no suceden en el tiempo que nosotros quisiéramos. Pero tú tienes que saber que Dios es perfecto y su tiempo es perfecto. Y hay cosas en la vida que no tienen respuesta fácil. Estoy hablando para alguien que ha perdido un ser querido. Estoy hablando para alguien que está sufriendo por una situación que no esperaba, que no imaginaba. Y tú dices, ¿por qué sucede esto? No entiendo. Yo oré, yo pedí, yo clamé, hasta ayuné y no se da como yo esperaba. Tienes que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Y hay cosas que suceden en la vida que Dios permite, que quizás no la vas a entender hoy ni mañana, y quizás ni pasado, y quizás nunca en este mundo las podrás entender. Pero ten la seguridad que un día cuando Jesús venga por segunda vez, tú le preguntarás a Jesús, Señor, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué no me diste esto? Y tú escucharás la respuesta y glorificarás a Dios y dirás, Señor, 1000 veces hazlo nuevamente porque fue lo mejor. Porque tú debes entender que Dios es perfecto y que siempre hace lo que es mejor. Amén. No te angusties. Dios muchas veces no responde, o Jesús no responde en nuestro tiempo. Muchas veces Dios no responde como quisiéramos. María y Marta esperaban que Jesús sane a Lázaro, pero Jesús hizo un milagro mayor aún. Jesús resucitó y les mostró que Él era poderoso, que su tiempo era perfecto y que Él siempre hace las cosas de la mejor manera. Aunque no nos guste, aunque no lo entendamos y aunque quizás sea complicado de entender fácilmente. Y finalmente, la historia de María tiene en el cuarto punto un encuentro definitivo y extraordinario. Esta se encuentra en el libro de Juan capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta historia es quizás una de las historias más extrañas en la Biblia. Y sí, se trata de una cena organizada por el tío fariseo de María Magdalena. Iniciamos este mensaje contándoles que María, Marta y Lázaro eran 3 hermanos que vivían en Betania y que a causa de la muerte de sus padres, su tío, el fariseo Simón, se hizo cargo de ellos. Este mismo Simón que lastimó a María de Betania y que la convirtió finalmente en María Magdalena, es el mismo que la Biblia cuenta que fue leproso y que Jesús también lo sanó. Es un tema muy amplio, sin embargo, el mensaje es el siguiente: de que Jesús vio en María una mujer que se desprendió, se entregó totalmente, completamente, y se entregó completamente de manera figurada en la
en ese perfume de nardo puro que, según muchos estudiosos, consideran que era el sueldo de un año completo, que fue usado o fue esto con el que ungió a Jesús, y la gente comenzó a criticarla. Incluso Judas, este hombre que no era porque había hecho un desperdicio económico en Jesús, sino que él quería, dice la Biblia, quería hurtar el dinero. Y no solamente la crítica de Judas, sino la crítica también de Simón, que Simón el fariseo, el ex leproso, que había lastimado a María Magdalena, estaba allí mirando, criticando el acto de la mujer y también de manera indirecta a Jesús, porque ¿cómo podría Jesús no saber del pasado de esta mujer que él mismo había causado? Por eso es que Jesús cuenta más adelante la parábola de los deudores y finaliza con una pregunta: ¿quién ama más? ¿A quién que se le ha perdonado mucho o poco? Dando a entender que María hacía esto porque amaba a Jesús. Y sí, ¿cómo no podría amarlo? ¿Cómo María Magdalena no podría amar a Jesús si Él había transformado su vida, si Él había cambiado su historia, si Él había cambiado las lágrimas por felicidad, las lágrimas por sonrisa? Y amigos, tú no puedes imaginar cuán extraordinaria puede llegar a ser tu vida si tan solamente te pones en las manos de Jesús. Por favor, no tengas miedo, no tengas duda alguna de que el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, tan extraordinario que puede cambiar literalmente tu vida. Tú hoy estás quizás viviendo en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en la incertidumbre de la vida, y quizás estás preocupado y no eres feliz, pero tú puedes tener la seguridad de que en Cristo Jesús hay esperanza. Si Jesús pudo cambiar la vida de María Magdalena, esta mujer que dice el texto, dice la palabra de Dios, que había tenido 7 demonios en su vida. Si Jesús pudo hacer un milagro en esta mujer, Jesús también puede hacer un milagro en tu vida. No importa dónde tú estés, no importa lo que tú hayas hecho, tú puedes también renacer a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, para tener una vida, una experiencia extraordinaria, un reencuentro con el Señor Jesús. Amén. Por eso es que es interesante cómo la vida de María Magdalena es una lección grande para nosotros. Primero, porque Jesús nos llama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras desgracias, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de nuestra vida corrupta. María Magdalena nos enseña que Jesús también es capaz de enseñarnos a sus pies a través de su palabra. También María nos enseña que el tiempo de Jesús es perfecto y que no siempre nos responde como quisiéramos, porque ella vivió, experimentó a través de Lázaro esta situación. Y finalmente, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nos damos todo lo más valioso que tengamos le pertenece a Dios. Y Dios hace milagros, Dios hace extraordinarias cosas en la vida de sus hijos. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? No se trata de un perfume, no se trata de la billetera, no se trata de las tarjetas, no se trata de dinero, ni siquiera de diezmos. Se trata de una entrega completa en cuerpo y alma, espíritu, completamente al Señor Jesús. Y cuando esa entrega ocurren las demás cosas, las demás entregas, el dinero, la fidelidad, es todo un tema, pero que necesita partir desde el principio, que es la entrega total a Jesús. Y solo cuando eso acontezca, podremos ver a María o a las vidas anunciando a Jesús. Por eso es que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, el texto inicial, que cuando Jesús resucitó, María comenzó a anunciarlo, a predicarlo. María Magdalena comenzó a anunciar a sus amigos, a compartir el Evangelio. Jesús ha resucitado, su Maestro ha resucitado, porque nadie puede callarse, nadie puede quedarse callado o de brazos cruzados cuando tenemos una buena noticia.
Estoy hablando para alguien que ahorita ni siquiera se imagina, pero que en un futuro más adelante, dentro de algunos días, algunos meses, algunos años, estará predicando el Evangelio, estará compartiendo a Jesús a través de su vida, a través de sus redes sociales, inclusive a través de campañas de evangelismo. Tú no te puedes imaginar qué cosas preciosas el Señor Jesús tiene para tu vida. Por eso en esta hora yo quiero hacer una invitación. Estamos empezando una serie titulada A los pies de Jesús. Y hoy empezamos con María Magdalena, con esta mujer que fue una desgracia, una vida desgraciada, una vida triste, pero que en Jesús su vida fue una vida extraordinaria. Podemos renacer a los pies de Jesús si tan solamente decidimos hoy. ¿Quién quisiera decirle allí, escribir o comentar: yo quiero estar a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, porque no hay lugar mejor, no hay lugar más seguro que estar a los pies de Jesús? ¿Podemos orar? Vamos a orar allí. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú cambias lágrimas por sonrisas. Gracias porque tú cambias tragedia por felicidad. Gracias porque tú cambias, Señor, vidas tristes por vidas plenas en tu nombre. Bendice, Señor, a la gente que está escuchando el mensaje a través de las redes sociales, quizás en el televisor, quizás en el carro, en la radio. Padre eterno, bendícelas, abrázalas y recíbelas en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.